Buenos días al público presente y televidente. Les quiero presentar al doctor Gino Hanan Pananos, un amigo de buen tiempo, eh, egresado de la Facultad de Ciencias en Física en la Universidad de Ingeniería, hizo su posgrado, maestría y doctorado en el CEPF en Brasil, y postdocs en varias partes, incluyendo Austin, Texas, y actualmente trabaja en la Aramco en Emiratos Árabes. Les va a dar unos detalles muy interesantes. Gino, tu presentación, toda tuya. Hey, ah, buenos días. Esta es mi primera presentación, digamos, en el Perú respecto a un tema quizás muy diferente, ¿no? Pero esto es una aplicación de la física, matemática y computer science a lo que es a los problemas de la industria del petróleo. Yo, mi background, digamos, es física teórica. Pero bueno, cuando estaba haciendo postdoctorado en Houston, me invitaron para, digamos, colaborar con un grupo en esta área de geofísica, ecuaciones de la física matemática. Tiene que ver mucha matemática, ¿no? Y además crear algoritmos para poder resolver los problemas de una manera más exacta. De ahí que viene, digamos, la invitación y ahora trabajo en esta área, ¿no? Que es aplicación de la física a lo que es a la prospección de petróleo. Actualmente estoy trabajando en esta petrolera de Arabia Saudita, que es me parece que es la más grande en el mundo y bueno, aquí vamos y trabajo en la división de geofísica para crear algoritmos nuevos y además dar apoyo a los intérpretes, que en un momento voy a explicarles más o menos eso. Entonces, voy a empezar primero con esta cuestión que no es tan conocida, digamos, que es la introducción a la sísmica, ¿no? Ah, primero, uno tiene que obtener datos, ¿no? Y los datos son obtenidos de esta manera, digamos, uno crea unos, ¿cómo sería? Unos temblores así diminutos, que sería la propagación de las ondas de choque, ¿no? En este caso, todo es regido por la ecuación de onda del sonido, es tratado como una onda. Entonces, ustedes saben lo que es las ondas se reflejan y otras ondas se difractan, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Luego, más o menos, esto es un esquema simplificado de cómo se obtienen los datos, ¿no? Uno tiene un camión y ahí va poniendo una red de detectores, de tal manera que uno puede formar, digamos, una estructura de datos y grabarlos, ¿no? Claro, esto es una tecnología. Por ejemplo, una empresa solamente se dedica a hacer esto en la adquisición de datos. Y en el mar es la misma cosa. Un barco está navegando y entonces se pone, digamos, una fila de detectores y como ven ustedes, el estudio se hace de esa manera. La cuestión es obtener los datos. En este caso, uno obtiene la amplitud versus el tiempo, que no necesariamente es lo que indica la profundidad, digamos, las características de la subsuperficie. Teniendo estos datos, todavía es necesario hacer una serie de procesamientos, que el más importante es la migración de los datos, ¿no? Que uno tiene eh, lo que tiene es la amplitud versus el tiempo. Uno tiene que migrar esos datos para obtener a la profundidad real, realmente. Entonces es un problema muy serio en esta parte del procesamiento de datos y generalmente estos cálculos toman, dependiendo de un estudio, más o menos toman 3, 4 meses en hacer cálculos así.
computacionalmente, claro, resolver la ecuación de onda que uno no conoce, digamos, la densidad. La idea es encontrar la densidad, ¿no? En la subsuperficie, conociendo las amplitudes y el tiempo. Pero este es un problema más o menos semejante al problema inverso de hallar el potencial, ¿no? Teniendo los datos, ¿cómo tú obtienes el potencial? Más o menos esa es la idea. Pero tiene que ver con resolver la ecuación de onda numéricamente y existe diferentes métodos y todo eso. Entonces, todo eso es otra industria, digamos. Una es adquisición de datos y otra es el procesamiento de datos y al final se entrega lo que... Este es un ejemplo más simplificado, por ejemplo, y ustedes pueden ver, por ejemplo, la idea es encontrar una falla geológica y generalmente las fallas geológicas son asociadas, digamos, eh, eh, al encontrar yacimientos de hidrocarburos, ¿no? Gas o petróleo, más o menos. Pero eso tomaría mucho tiempo, ¿no? Y hay especialistas en esa cuestión que se encargan. Por ejemplo, esa es la imagen que esto ya sería procesado, digamos, de una manera real, pero no es lo que se obtiene de los datos de los camiones, ¿no? No es tan simple, digamos. Y, y también, en este caso, primeramente se usaban, digamos, para crear imágenes en 2D, pero con la potencia de las computadoras y el avance de la tecnología, se ha podido ya, usualmente ahora se hacen estudios de 3D. Entonces, uno al principio podría tener solamente 2D, en este caso, es una adquisición 2D. Pero en este caso tenemos un array que se hace, que bueno, el gasto también es enorme. Por ejemplo, para estudiar un campo de este tipo se puede gastar entre 2, 3 millones de dólares. Solamente adquisición de datos, ¿no? Estudio. Y bueno, esta es una forma, por ejemplo, eh, que sería de un array en 3D para generar una imagen cúbica en 3D, como por ejemplo esto. Eso es más o menos la, la idea más o menos de lo que es. Entonces, el propósito es encontrar, digamos, fallas, que es una indicación de encontrar hidrocarburo. Como ven, prácticamente es una colección de imágenes. Si ustedes lo piensan, arriba es la superficie y abajo sería más o menos el tiempo, consideran el tiempo. Entonces, es una colección de imágenes, slices, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí. Ah, Después, ahora sí, como la cantidad de datos es inmensa realmente, estamos hablando de 100 gigabytes, más o menos un estudio. El procesar datos requiere poder computacional muy grande realmente. Entonces, casi todas las industrias del petróleo tienen computadoras súper poderosas, ¿no? Entonces, el cálculo demora más o menos. Un procesamiento podría demorar entre 6 meses, ¿no? Con un grupo de expertos así. Pero como ahora que uno tiene, digamos, cantidad de datos mucho más, o sea, crece exponencialmente. También interpretar, digamos, datos para encontrar, por ejemplo, una falla demora mucho, ¿no? Y a veces está susceptible a errores humanos, que es normal, digamos. Entonces esa tarea se hace manual, digamos, uno quiere revisar tipo equivalente a unas. Dependiendo del volumen, podría ser 5.000, 8.000 imágenes, ¿no? Y eso, digamos, cansa y demasiado. Entonces, eh, como en estos últimos años ha empezado a desarrollarse lo que es inteligencia artificial, es obvio que sería un candidato para poder resolver estos problemas, ¿no? Y se ha probado realmente que
trabaja muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, esto es más o menos lo que uno antes podría pensar, ¿no? Digamos que anteriormente, por eso no ha habido un desarrollo grande, ¿no? En lo que es inteligencia artificial hace 30 años. Recién en los últimos 20 años ha habido más o menos un avance así exponencial en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Ah, este gráfico muestra, digamos, lo que es lo que era tradicionalmente inteligencia artificial. Entonces, cuando uno tenía más y más datos, no había más aprendizaje, pero ahora con Deep Learning, esa es la diferencia. Uno teniendo más datos, uno aprende más y más. El algoritmo aprende más y más. Más datos, mejor es el algoritmo, con mayor precisión. Simplemente para entender lo que es red neuronal artificial, es simplemente un sistema de ecuaciones, claro que no es simplemente, pero bueno, resumiendo, sería eso más o menos, un sistema de ecuaciones lineales de ese tipo, y la no linealidad se introduce, por ejemplo, con la función de Sigmoid, ¿no? Y su derivada. En ese caso, la derivada es necesario para permitir de que la red neuronal aprenda eficientemente. Eso a través de lo que se llama backpropagation, que en español sería propagación hacia atrás, ¿no? Este es un ejemplo simple de red neuronal que utiliza una capa escondida nada más. En este caso sería ese caso. Y lo que nosotros tenemos inicialmente es un input, o sea, la entrada de la red, y este sería la capa escondida. Y aquí sería el resultado. Básicamente es lo que queremos, es una entrada y una salida. Y en esta parte de la capa escondida, digamos, ahí se introduce, dependiendo de la complejidad del problema, y claro, se desarrolla una arquitectura, digamos, pueden tener 8, 9, del orden de 50, dependiendo del problema, de la complejidad, ¿no? Claro que más capas va a tomar más tiempo de entrenar y todo eso, pero eso es otra cosa más, digamos. Eso ya sería ingeniería, digamos, de redes neuronales. Hay expertos en esa área en particular que se encargan de eso, ¿no? Ahora, una parte muy importante de lo que es inteligencia artificial es lo que se llama convolución de redes neuronales. Esto es importante porque es la principal aplicación, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo la computadora ve, por ejemplo, el mundo, cómo el robot puede ver el mundo, es a través de hacer una convolución en 2D, por ejemplo, si uno quiere reconocer una imagen. Para esto hay una disciplina que se encarga de estudiar principalmente esto, lo que es computer vision, en español sería visión computacional, no sé, pero esta disciplina envuelve tipo procesamiento de señales, patrón de reconocimientos, física, matemática, claro, inteligencia artificial y procesamiento de imágenes principalmente. Pero gracias a lo que es inteligencia artificial ha permitido un avance enorme en esta área, por ejemplo. Ahora tenemos una aplicación directa y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la principal tarea, por ejemplo, en Computer Vision es clasificación. Por ejemplo, si le mostramos a la computadora esto, la computadora va a clasificar como gato, digamos. O sea, reconoce, tiene esa habilidad y más o menos ya llegó al 99.9% en reconocimiento. Hace 20 años llegabas a 90, 85, pero ahora es excepcional realmente. Entonces, no solamente podemos
clasificar, sino también podemos localizar también. Tiene esa capacidad. Y el propósito de segmentación semántica es tratar de asociar cada píxel de una imagen a una clase. En este caso, por ejemplo, pueden ver, aquí tenemos dos clases, que es la persona, es la bicicleta y el background, digamos. Eso es lo importante. Uno clasifica en ese sentido. Y esa es la misma idea que se usa para clasificar, digamos, para detección de fallas, que voy a explicar en un momento. Por ejemplo, esta es una simple aplicación que se hace en tiempo real. Claro que el GPU es muy importante, ¿no? En este caso, eso ha permitido el avance grande realmente de inteligencia artificial. Gracias al GPU, los procesadores gráficos, tenemos este avance, ¿no? Por ejemplo, ahí. Esto es en tiempo real. Aquí se hace segmentación en tiempo real. Aquí la idea es tratar de tener un robot que pueda dirigir automáticamente, ¿no? Entonces aquí lo que está reconociendo es carros, está reconociendo la pista, está reconociendo los edificios y reconoce las personas. Entonces, el algoritmo se ha entrenado con millones de datos, ¿no? Obvio, para que sea más seguro, pero más o menos ya se puede hacer a tiempo real este tipo. Si uno utiliza el método tradicional de segmentación semántica por imagen, podría tomar unos, dependiendo de la resolución, podría ser 20 segundos, lo cual no es práctico para algo así, ¿no? Entonces, es necesario aplicar inteligencia artificial para poder tener este resultado. Lo que es convolución de redes neuronales es más o menos, uno tiene una imagen y lo que uno aplica en cada imagen es una serie de filtros. Filtros es tipo, puede ser tipo 3x3, como ustedes saben, en convolución, ¿no? Normalmente uno tiene esa idea de aplicar a una señal y uno convolve con un filtro en D. Aquí se convolve en 2D, digamos. Entonces el filtro es, digamos, 3x3. Y cada filtro, digamos, puede extraer información de la imagen. Entonces, uno convolve la imagen, por ejemplo, que aquí tenemos de la vaca y el background, va a ser una convolución así, digamos, normalmente se tienen unos 32 filtros y esos filtros van a generar, digamos, unos pesos. Y como les he explicado más o menos la idea de redes neuronales, es que va a haber va a haber lo que se llama backpropagation. Entonces, poco a poco los filtros se van ajustando de tal manera que el resultado va a ser, digamos, positivo. Esta es más o menos una idea la idea de lo que es clasificación a través de convolución de redes neuronales. Aquí, por ejemplo, el primero detecta que es una vaca, el segundo también la vaca y el tercero es GRAS, ¿no? Más o menos eso es lo que se aplica, digamos. Entonces, en este caso, se ha desarrollado, por ejemplo, arquitecturas particulares y en particular UNet es la más usada, digamos, en términos de segmentación semántica. Primero se ha inventado en 2D, en el área médica, para detectar, digamos, ustedes saben, de imágenes médicas se puede igual detectar diferentes cosas. Y después se ha desarrollado en 3D también para detectar, por ejemplo, de resultados de resonancias magnéticas con con los datos, digamos, disponibles, se puede entrenar a este tipo de arquitectura de tal modo, por ejemplo, que puede dar automáticamente detección de tumores en el cerebro, por ejemplo, ¿no?
en 3D con los datos de resonancia magnética. Entonces, esta misma idea también que se ha aplicado al campo de la medicina, también se puede aplicar igual a lo que es en geofísica, ¿no? Y en particular a la detección de fallas geológicas. Bueno, hay muchos métodos que se han propuesto para detectar fallas automáticamente, ¿no? Para evitar digamos, el trabajo manual que es arduo y demora mucho. Entonces uno tiene que crear algoritmos de tal manera que uno pueda detectar, y eso está en función de diferentes algoritmos, digamos. Por ejemplo, uno para ayudar a encontrar estas fallas, uno puede hacer la derivada del volumen, ¿no? Digamos, hacer un filtro que se aplica en este caso sería convolución en 3 dimensiones. Lo que es muy usado y rápido de usar es la magnitud de gradiente, ¿no? En 3D. Se filtra la imagen de tal manera que uno puede tener más claro lo que son las, los bordes, por ejemplo. Entonces eso ayuda a detectar, digamos, las fallas geológicas. Pero normalmente estos métodos toman tiempo, ¿no? Dependiendo del volumen, digamos, pueden tomar hasta 7, 8 días, ¿no? En un procesamiento, digamos, de 10, 20 gigas. O tal vez no lo pueden hacer porque la memoria y todo eso depende mucho. Entonces, obviamente que eso necesita una aceleración, ¿no? Y hoy, como les he mostrado, por ejemplo, lo que hace inteligencia artificial es hacer la segmentación semántica instantáneamente. Entonces, pensando en eso, se ha aplicado la misma idea, ¿no? Para encontrar, digamos, las fallas. Este es un ejemplo así típico, por ejemplo, por qué es importante encontrar las fallas, ¿no? Detectar las fallas geológicas. Normalmente está asociado a yacimientos de petróleo o gas, más o menos. Pero el problema número uno es obtener datos. Digamos, uno tiene que tener tipo 100, 20 volúmenes con fallas geológicas típicas. ¿Y cómo uno lo hace? Bueno, uno obtiene un volumen así de, digamos, de grande de 10 gigabytes, más o menos, y el experto tiene que señalar con lápiz, rotular, ¿no? Aquí existe esto y así. Eso es un volumen nada más. Después hay que generar otro y así. Entonces, eso casi es imposible realmente. Los datos, hacerlos, o sea, los datos disponibles no están, sobre todo ahora, ¿no? Estas cosas son confidenciales, digamos, los volúmenes que encuentran las empresas. En este caso, se ve imposible, digamos, hacerlo. ¿Cuál es la solución, por ejemplo, en este caso? Es crear volúmenes sintéticos. Y esto aquí entra a tallar, por ejemplo, lo que es computación geométrica. Uno tiene que tener una idea más o menos y simular más o menos la estructura de la subsuperficie. En este caso, por ejemplo, empezamos con una simple estructura que no tiene ruido y es casi perfecta. Entonces, y en B lo que hacemos es tratar de deformar de tal manera que uno puede más o menos imitar a la naturaleza. En C también deformamos mucho más, y aquí introducimos en E las fallas geológicas, que serían planos esencialmente, planos, digamos, introducir planos. Y al final aumentamos ruido y creamos este tipo en F, que sería el resultado, ¿no? Y este es un volumen pequeño, que es 128 por 128 y por 128. Bueno, eso se hace por la cuestión de la memoria, ¿no? No podemos generar más grande porque es la cuestión de memoria RAM que uno necesita, y la memoria principalmente en las tarjetas gráficas. Pero la idea es seguir haciendo esto, digamos, más grande, 256, un volumen así, sería excelente. Y estoy en ese proyecto de generar, digamos,
con la ayuda del hardware, ¿no? Que vamos a tener en el futuro. Y eso sería más o menos, ¿no? Nosotros hemos preparado, digamos, en este caso, para este experimento, 400 imágenes. Imágenes en 3D, ¿no? Lo que llamamos, con sus respectivos rótulos. Aquí en B, A es la imagen en 3D y B es la imagen con su respectivo rótulo. Nosotros sabemos los rótulos, digamos, porque lo hemos puesto de propósito, ¿no? En este caso hemos generado randómicamente, digamos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 fallas geológicas y lo hemos puesto en ángulos de entrada randómicamente también, para simular la naturaleza. No lo hemos puesto así, digamos, lo ponemos en esto, pues, sino hemos creado, digamos, una cuestión randómica para introducir esto, para simular más o menos la naturaleza, ¿no? Entonces, ahora sí está todo listo para poder obtener el algoritmo, digamos, para que la estructura aprenda o seleccione los pesos ideales para poder detectar, en este caso, fallas geológicas. Una vez entrenado, nosotros tenemos que predecir. En este caso, predicción es lo más importante, ¿no? Y tenemos que introducir un cubo sísmico real, no sintético. Normalmente un entrenamiento usando solo CPU demoraría bueno, he calculado son 7, 8 días que demora más o menos. Solamente entrenar uno, ¿no? Y uno necesita entrenar varias veces, digamos, ¿no? Para obtener el parámetro óptimo, que es otra área y que es otra disciplina, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, usando un procesador gráfico de 32 gigavolta de última generación y haciendo todos los cálculos con el procesador gráfico es un tipo de supercomputadora, más o menos tiene unos del orden de 6000 cores, más o menos, y lo que hace es un cálculo paralelo, pero masivo. No se compara con paralelo, ¿no? Gino, ¿Ya? ¿podrías ya resumir para poder dar espacio para las preguntas? Ok, ya. Entonces, más o menos lo que queda esta es la arquitectura más o menos, y esta arquitectura depende más o menos de, ¿cuánto es? Son 2 millones de parámetros que el algoritmo va a seleccionar, más o menos. Y bueno, esto es otra cosa un poco más compleja, digamos, esto sí que es Deep Learning, y, y vamos a introducir esto, por ejemplo, es un cálculo, eso es un volumen real sísmico, y nosotros aplicamos esto y más o menos el procesamiento de esto es casi inmediato, de 200 megabytes, el cálculo es hecho en 6 segundos con este algoritmo. Con el algoritmo tradicional más o menos demora 1 hora. Esa es la diferencia realmente, ¿no? Y bueno, esto lo que he expuesto es simplemente un ejemplo, pero en realidad se puede aplicar la misma técnica para diferentes cuerpos geofísicos, geobody, que llaman en la industria del petróleo. Y con algunas modificaciones podemos hacer lo mismo y crear así. Y bueno, eso sería con eso terminaría. ¿Y cualquier pregunta? Sí, muchas gracias, Gino. Hay dos preguntas en el tintero, en el chat de nuestro amigo Guillermo Cuba. ¿Ya? Mm. Te las puedo leer, salvo que Guillermo mismo quiera decírtelas. Una es si usan librerías comerciales como el TensorFlow o escriben sus propias librerías. Bueno, en este caso, yo realmente he iniciado desarrollando todo open source, que es Python. Fue programado en Python y he usado TensorFlow 2.0. Disponible, claro. Todo disponible. No hay nada así.
los resultados que yo aplico a datos sísmicos reales, claro, eso sí que es confidencial, pero todo he usado open source. Python y TensorFlow 2.0, sí. Acá hay otra pregunta del mismo Guillermo, que dice, casi todas las librerías comerciales actualmente están escritas en Python. Bueno, eso no hay como dar vuelta atrás, pero dice, hay algunos ejemplos en C++ que tal vez esto reduciría el tiempo de computación. Ok, esa es una buena pregunta. Yo he trabajado durante todo el tiempo en C y C++. Mi tarea ha sido optimizar realmente algoritmos en C, C++, pero la idea es que Python es script y normalmente el compilador es muy lento, ¿no? Pero el script es simplemente una traducción tú comunicas al CPU y lo que es TensorFlow, casi todas las librerías, las librerías centrales están hechas en CUDA, que es el C++ de los procesadores gráficos. Entonces, en realidad lo que el 99.9% está hecho en C++, o sea, los motores, ¿no? Transcripción es Python, pero el resto es así. Además de eso, el Python permite hacer programas de C al equivalente de C y C++ realmente, usando esas librerías. Eh, Ah, yo te disculpo, yo añado a la pregunta de Guillermo. Igual me sigue creando unas dudas sobre la rapidez. Creo que tú comenzaste con el Fortran allá en Aranco, ¿no? Sí, bueno, he comenzado porque como en el CERN no había muchas librerías en Fortran y he empezado a transformar de Fortran para C, C++. Y también he programado, para optimizar, también he programado en CUDA, ¿no? Que es el C++ de los procesadores gráficos, equivalente más o menos. Claro, ahí, disculpa la pregunta técnica, ahí tengo una curiosidad. Digamos, había unas limitaciones del CUDA de los GPIs con respecto a la paralización, con respecto a un clúster normal. Obviamente, el GPU abarata y aumenta los costes, pero había algunas complicaciones para paralizar los problemas y escribir los programas. Bueno, imagino que han resuelto en estos momentos ya la mayor parte, ¿no? Estoy hablando de 10 años atrás. No, Ahora no, ya. claro. Sí, sí, hace 10 años el problema era CUDA realmente, que era muy complejo para muchos de los programadores y estaba lleno de problemas así, ¿no? Especialmente de NVIDIA, pero cada salida de NVIDIA del CUDA es mucho más preciso y más optimizado realmente. Y casi todo está en conexión con Python, librerías de Python que usa CUDA de la última versión, el TensorFlow 2.5, por ejemplo. Pero hay que saber instalar, por ejemplo. Y ahora lo que yo digo es que ahora la computación paralela ahora es popular, ya no es particular, ¿no? De los centros. Uno puede tener su supercomputadora. Prácticamente uno se compra un GPU Volta de este tipo, puede ser equivalente a un clúster en el pasado de 200 máquinas, simplemente. La cuestión es saberlo usar, ¿no? Y no necesitas un mantenimiento, digamos, de refrigeración, nada. Eso es real realmente. Ya ahora es popular realmente lo que es paralelo, ¿no? Gino, solo como un comentario adicional a lo que ha mencionado, te cuento que estamos un poco más de 10 años, en el 2007, cuando estuvimos en el proyecto de creación de la carrera de Ciencia de Computación en la facultad, hubo un profesor que está en Estados Unidos que propuso que fuera una carrera directamente relacionada con computación paralela. ¿Ya? Y estuvimos discutiendo esa, la posibilidad que fuera una carrera para computación paralela, pero incluyendo la parte de GPU, ¿no? De CUDA. Pero después proyectamos que en unos años la computación paralela ya no sería algo tan nuevo, sino que sería un estándar de trabajo. Eh, y algo parecido está pasando con la inteligencia artificial, ya que es más o menos lo que te estás colocando en tu trabajo de inteligencia artificial y computación paralela.
Y acá unos años la inteligencia artificial, si es que ya no es ahora, va a ser un estándar de trabajo que no es, nadie se puede escapar. Sí, y mira ese ejemplo realmente, solamente para mostrar. Es el famoso problema de tres cuerpos. Sí. ¿Ah? Eso es real realmente. Y ahí está. Eso es una tarea de los físicos ahora. Por ejemplo, inteligencia artificial en el futuro no van a necesitar de físicos teóricos, tal vez. Y si lo casas inteligencia artificial con computación cuántica, ahí va a ser una verdadera revolución. Súper, realmente. Ahora ya tenemos cuarta revolución, más mecánica cuántica va a ser la quinta revolución, me parece. Eso sería. Me parece que en física se puede aplicar todo, cualquiera, se puede aplicar lo que es. Sí, lo que está viendo, le decían los alumnos de computación, es que la inteligencia artificial, junto con la física, ¿ya? La física le da restricciones adicionales que la inteligencia artificial se podría demorar mucho tiempo de trabajo de compilación, digamos. Entonces, las leyes naturales de la física le limitan, por ejemplo, lanzar una partícula en una dirección por conservación de momento. La inteligencia artificial buscaría en todas direcciones, pero las leyes de la física ya limitan, restringen unas direcciones y facilitan directamente el cálculo, lo pueden reducir a la, qué sé yo, a la décima o centésima parte, solo con la parte de la física ya incluida. Ahora, si le añades la inteligencia artificial como estás haciendo, es una herramienta poderosísima. Sí, efectivamente, sí. Yo pienso que ya las universidades deben estar entrando en lo que es revolución realmente, en el futuro. En 5 años casi todo va a ser esa cuestión realmente. Y yo pienso que deben mucho influir también en computación cuántica, que en 5 o 6 años me parece que ya vamos a tener una verdadera computadora cuántica. Lleno, ya para terminar, la última pregunta que no la vi en el chat. Dice, ¿hay algún software recomendado para estudio de suelos antes de realizar una construcción de edificio? Estudio de suelo antes de... Realizar una construcción, un edificio. Eh, eh, hay una serie de software, pero no sé a cuál exactamente la pregunta se refiere, pero bueno. Bueno, realmente esa no es mi área, ¿no? Esa es geología realmente, ¿no? Ingeniería civil, yo diría, pero es importante, pero yo sé que Sí, hay sí. unas, bueno, no me acuerdo bien los nombres. Ya. Ya, me imagino, pero yo no tengo conocimiento, pero debe existir realmente, porque eso es más que todo geología, bueno, no sé si es geofísica. Sí, tiene parte de geofísica, geología, ingeniería civil. Acá en la UNI hay gente muy buena que trabaja en esta área. Obviamente yo tampoco no soy experto, pero sé de ingeniería civil sobre todo, hay gente muy buena que trabaja con estos software de estudio de suelos. En geología imagino que también, pero bueno, los que conozco son ingeniería civil. Bueno, Sí, solamente quería un mensaje. Si alguien está interesado, digamos, en esta clase, problemas, aplicación, simplemente se comunican conmigo y bueno, yo tengo proyectos así abiertos, así como para trabajar, ¿no? Lo Gino, único que se necesita el hardware es una computadora de gamer, que tenga un CPU bueno, simplemente, para comenzar. Eso sería. ok, Gino, te agradecemos. Ya, gracias por la invitación, Javier. Gracias, muchas gracias. Al contrario. Bueno, vamos a pasar al siguiente expositor, Luis Otiniano. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Qué raro. ¿Estás compartiendo tu pantalla? Lo estoy intentando, pero me parecen unas cosas extrañas. Lucho, lo que tienes que compartir es una ventana o un tab, porque así Sí, como está. sí, pero no me deja la opción.
No, sí puedes compartir entonces no lo coloques en modo presentación, sino simplemente abres el PDF, imagino. Ya. No es lo más elegante, pero funciona. No, les entiendo, pero me aparecen unas opciones raras. Me aparece whiteboard, que no es lo que quiero hacer. Y porción de pantalla. Qué extraño. Voy a intentar con esa de opción de pantalla. Es un PDF, ¿no? Sí, ya. Por lo menos con esto resolvemos. Ya, sí. Ok, un segundo más. Lo voy a cuadrar un poquito, disculpen. Ya. Ok, voy a presentar los avances del proyecto Desarrollo de tomógrafo de muones para pruebas no invasivas de objetos geofísicos. Somos un grupo de trabajo de la UNI y la Agencia Espacial del Perú. Bueno, yo soy representado actualmente por Jesús Castromonte, Juan Vega, Alexander Trujillo y Gerard Salazar. De acuerdo, el contenido de esta charla va a tener una introducción y luego los avances en calibración con fotones singulares, la revisión de nuestros sistemas de detección, otros avances y las conclusiones y perspectivas. Para introducirnos al tema de la tomografía muónica, vamos a hablar de la radiografía de rayos X, ¿no? En este caso se tiene una fuente de radiación que atraviesa los huesos, una parte de la radiación es absorbida y se toma una imagen y se compara las partes que absorben menos radiación, ¿no? Entonces, esas partes menos densas del hueso pueden ser indicativos de fracturas. Pero en este caso tenemos una fuente y un sensor que puede medir el flujo de rayos X, ¿no? Que atraviesan los huesos. Y ahí tiene que haber una interpretación. La tomografía muónica es un concepto parecido. No hay fuente, pero se utiliza el fondo de muones naturales para observar un objeto de gran tamaño. Entonces, una de las propiedades que tiene que tener es que debe de tener una probabilidad de atravesar centenas de metros de roca si se quiere ver una montaña. En este caso, la imagen de abajo es un volcán que se tomó con una muestra que se tomó durante una semana y se vio una acumulación de mayor densidad cerca del centro una semana antes de una erupción volcánica, ¿no? Por lo que es una técnica poderosa, incluso puede de cierta manera ayudar a predecir una erupción volcánica. Bien, nuestras fuentes son los muones atmosféricos, ¿no? Estos vienen, aparecen en la atmósfera debido al impacto de partículas primarias cósmicas, que generalmente son protones e impactan a la atmósfera, entonces crean, ese choque crea una cascada de caimientos, ¿no? Hay muchas partículas que se crean en ese proceso. Las principales son hadrónicas, kaones y piones, y los kaones y piones cargados decaen en muones y neutrinos, ¿no? Alguna componente hadrónica residual también queda, protones, neutrones, algunos piones y kaones también, y los kaones y piones neutros también pueden evolucionar en gammas y en partículas electromagnéticas, ¿no? Una cascada que continúa creando partículas, electrones, positrones y rayos gamma. Entonces tenemos todo un zoológico de partículas que se crean
la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera. Y algunos, los que tienen mayor poder penetrante, pueden llegar al nivel del mar. Al nivel del mar, el flujo principal es de muones, y la energía de los primarios cósmicos es tan grande que puede llegar a los 1000 gigaelectronvoltios, ¿no? Debido a esto, nosotros realizamos una serie de simulaciones haciendo atravesar partículas muones de 10 gigaelectronvoltios, 100 hasta 10.000 gigaelectronvoltios, y ver su poder de penetración en roca, ¿no? Podemos ver algo interesante, por ejemplo, partículas de 1 teraelectronvoltio son capaces de atravesar 2,5 kilómetros de roca sólida, ¿no? Y partículas de 100 gigaelectronvoltios pueden atravesar hasta 300 metros de roca sólida. Entonces, estos muones son nuestra fuente para intentar medir las diferencias de flujo al atravesar objetos de tamaño geofísico, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a montañas. Nosotros planteamos un detector, es un diseño ya conocido, principalmente se trabajó en Colombia, que eran 2 pantallas de plástico centellador, que son más adelante voy a detallarlo, pero en sí funcionan como los píxeles de cámaras, ¿no? Que pueden detectar el flujo de muones, y un detector Cherenkov de agua para discriminar si en vez de estos muones ha pasado una partícula electromagnética, ¿no? La idea es colocar el detector cerca de una montaña y observar el paso y esencialmente contar muones, ¿no? Y conocido el flujo inicial y el flujo que llega al atravesar la montaña, tener una imagen de la densidad que han atravesado estas partículas, ¿no? Debido a la cantidad que se han extendido al intentar atravesarla. Para eso se requiere para eso, además del detector, también es requerido que se tenga un modelo superficial, al menos, de cómo sería el objeto geofísico, ¿no? Nuestro sensor de muones son barras de plástico centellador que se fabrican en el Fermilab. Al ser atravesadas por una partícula cargada, tienen una emisión entre los 420 nanómetros en pico y una longitud de atenuación de 5,5 milímetros, ¿no? Entonces, aquí hay una simulación que se realizó en GEAN4 del comportamiento de las barras, y ven que al ser atravesados por un muón, los fotones que originan por centelleos están, digamos, comprendidos solo en una región, ¿no? de la barra de plástico centellador. Entonces se requiere utilizar una fibra óptica con desplazamiento de onda que absorbe estos fotones y los reemite para ser guiados hasta, por ejemplo, un fotomultiplicador, y así detectar el paso de una partícula cargada, ¿no? Claro, si se hiciera una barra muy larga, en este caso esta simulación era para una barra de 1,20 metros, más o menos, ¿no? Un todo fotomultiplicador es un, digamos, transductor que puede convertir un fotón en una carga eléctrica medible, ¿no? Funciona como una ventana que, por efecto fotoeléctrico, al ser atravesado por luz, emite un electrón, y luego por efecto cascada multiplica ese electrón en el orden del millón de electrones, y eso genera una carga medible, ¿no? La señal producida por un fotomultiplicador es tremendamente pequeña. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, es un pulso de apenas unos 5 nanosegundos de ancho y una amplitud de 8 milivoltios, ¿no? Es el pulso típico de estos fotomultiplicadores. Para el proyecto nosotros decidimos por el Hamamatsu 8804, que tiene 64 píxeles, ¿no? Para poder fabricar esta grilla de detección que queremos. Es un modelo bastante rápido y tiene una buena respuesta el pico de su respuesta
digamos, de detección se encuentra en los 350 nanómetros, ¿no? Que es lo que nos convenía porque es la luz emitida por la fibra óptica. Nosotros modelamos la respuesta esperada del fotomultiplicador. En rojo es el modelamiento del ruido. A veces hay, en un fotomultiplicador hay ruido por diferentes cuestiones, pero esencialmente son muchas emisiones termoiónicas, es decir, diferentes componentes del fotomultiplicador pueden emitir de vez en cuando un electrón y originar una cascada que puede ser, digamos, interpretada como un pulso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la principal fuente de ruido. Y luego tenemos la señal esperada al ser impactado por un fotón, ¿no? Por 2 o por 3, esencialmente son gaussianas, ¿no? Entonces tenemos todo un modelo para la respuesta del fotomultiplicador a un fotón. Luego de esto, nuestra intención era calibrar este fotomultiplicador, los canales a fotones singulares, y para eso realizamos un experimento. Era utilizar un diodo LED bastante rápido, con emisión en 405 nanómetros. Es un diodo utilizado para, se llaman DVDs, ¿no? Lo bueno es que tiene una respuesta súper rápida, y utilizamos un driver que podía encenderlo y apagarlo con una conmutación de 6.5 nanosegundos. Luego de eso se utilizó una serie de filtros Kodak para disminuir el flujo de luz hasta llegar a emitir fotones singulares, ¿no? O que los fotones singulares principalmente lleguen a las ventanas del fotomultiplicador, ¿no? Entonces la salida de la luz de este LED súper rápido se modera con una serie de filtros Kodak, y luego se lleva se apunta hasta la fibra óptica y se mide la respuesta de 2 canales del fotomultiplicador, ¿no? Todo eso se digitaliza con un osciloscopio, y esta medición es sincrónica, es decir, que cuando se envía el pulso, en ese momento se hace la captura de la respuesta del fotomultiplicador. Ese es nuestro banco de trabajo, y realizamos la medición de los pulsos, ¿no? Calculábamos la carga total y lo comparábamos con nuestro modelo de respuesta del fotomultiplicador. Eso nos permitió, bueno, se van añadiendo esta serie de filtros hasta que lo que se obtenga sea la respuesta de ruido, y en su mayoría la respuesta a fotones singulares. Entonces, y para diferentes valores de alto voltaje como el que se espera el fotomultiplicador, obtenemos el espectro, su espectro de respuesta a los fotones singulares, ¿no? Entonces, estas son nuestras mediciones para un canal, el canal 0 de este fotomultiplicador, y con eso ya nos dedicamos a tratar de entender la respuesta de nuestro sistema, que es como les conté, es una barra de plástico centellador dopada con PPO, que es el que en realidad remite al paso de partículas cargadas luz, ¿no? Y recubierta con dióxido de titanio para crear una especie de trampa de luz. Es decir, la luz que se crea dentro del plástico centellador queda atrapada, basta ser dirigida a la fibra óptica, que al final llega al fotomultiplicador. Luis, ¿podrías acelerar un poco más para dar tiempo para las preguntas? Perdón, no lo escuché. Que si puedes acelerar un poco más para que quede un espacio para un par de preguntas. Ok, acelerando. Voy a saltarme unas. Bueno, este es nuestro sistema. Se podía ver un canal y se midió en sincronía para poder observar el paso de muones. Todo esto se midió dentro de un sótano o sea, bajo muchos pisos, para que no haya otro tipo de radiación que lo atraviese, solo muones, y pues, tuvimos la calibración para esto. Y luego, bueno, vimos 2 canales, el 0 y el 56, y a diferentes distancias de la barra centellador obtuvimos el número de fotones esperado, ¿no? Al comienzo, en 20 centímetros, se observan entre 90 fotones, pero conforme se va avanzando en la barra, los 100 metros, podemos tener un decaimiento de hasta 30, ¿no? Para entender este comportamiento, de nuevo hicimos una simulación compleja en Yan 4,
Y bueno, esta más o menos ya lo había explicado. Y digamos, como este material es conocido, los parámetros de la simulación también son conocidos, simplemente replicamos y obtuvimos una buena, digamos, un buen agreement entre la simulación y la media de los datos experimentales, ¿no? Donde más o menos vemos que hemos entendido esos procesos. Y eso es en cuanto a el entendimiento de los procesos dentro de nuestro sistema. Pero luego, debido a este decaimiento exponencial, nosotros decidimos hacer, en realidad, no un sistema grande de 1,20 m de barra, sino pequeños pixelitos de detección, ya, para obtener un mayor flujo de fotones que lleguen a ser detectados. Aquí lo vemos, es nuestro mosaico. En realidad, ahora el detector va a estar compuesto por muchos de estos mosaicos, y hemos hecho un frontend de electrónica. Para esto, ya que conocemos el número de fotones esperados, ya no con un fotomultiplicador, sino con un detector de silicio, ¿no? El frontend es muy simple, amplificación y luego discriminación. Y otro avance que hemos tenido es en la simulación de la afluencia de muones esperada. La CONIA nos proveyó de un modelo de elevación digital. Este es el cerro, por aquí debe estar en azul abajo la facultad, ¿no? Digamos, este es el cerro que se aprecia en la UNI. También hemos simulado el espectro esperado de partículas secundarias a nivel del suelo en la UNI. Esta es 1 hora, pero una de estas simulaciones puede tomar en una computadora normal, digamos, 2-3 días. Y también, como les dije, habíamos estudiado el poder de penetración de estos muones, ¿no? Entonces ya tenemos todos los ingredientes para tratar de simular cómo se vería el cerro de la UNI atravesado por muones, ¿no? Bueno, nuestras conclusiones, hemos entendido ese proceso de generación de señal en nuestro sistema, tenemos un arreglo experimental, tenemos una simulación de nuestro sistema de detección, más o menos un buen acuerdo entre los datos y nuestra simulación, y estamos en desarrollo del frontend de la electrónica de precisión y el proceso y también la simulación del flujo esperado de muones en la UNI que atravesarían el cerro, ¿no? Bueno, gracias. Nos ha apoyado el Instituto de Tecnologías de Detección de Astropartículas, ITED en Buenos Aires, donde se hicieron muchos de los trabajos, y somos financiados por el Fondesit. Bueno, ¿hay alguna pregunta del público? Ok, si no hay otra si no, te preguntaría qué es lo que falta para el proyecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Ampliar nuestro sistema de detección a, digamos, muchos canales, ¿no? Para tener una imagen se requiere, digamos, por lo menos 8x8. Necesitamos terminar nuestro frontend y la adquisición electrónica. Pues sí, es un trabajo bastante prometedor, como ya lo he visto desde el inicio. Te agradecemos, Luis, por toda esta exposición y por el trabajo que estás haciendo. Gracias. Solo un último comentario respecto a esto de prometedor. Hay digamos, muchas aplicaciones que puede tener este trabajo en Perú, ¿no? Digamos, ya se ha utilizado una técnica similar para medir, para estudiar la presencia de cavidades en las pirámides de Egipto o diferentes pirámides. También tiene aplicaciones para ver, digamos, si hay alguna falla en represas, ¿no? Entonces, creo que al terminar esto tendremos un buen sistema que utiliza nuestro conocimiento de física de altas energías para realizar diferentes estudios en Perú. Ok, muchas gracias, Luis. Ahora deja de compartir tu pantalla, que vamos a dar paso a la siguiente expositora, la profesora Lelia Quispe Guamán, creo que de la Universidad de Juliaca. Doctor, buenos días con todos. Buenos días. Voy a compartir, por favor, me indican si se puede ver.
Está comenzando. Oh, ok. Ya se puede ver. Ya, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias por la organización del evento y también por la aceptación, ¿no?, del trabajo que presenté. Bueno, entonces el tema que voy a presentarles es evaluación de la hora pico solar en una superficie inclinada en la ciudad de Juliaca. Entonces, bueno, un breve resumen, pues el trabajo trata de lo siguiente, ¿no? Calcular la hora pico solar en esta zona altiplánica, ¿no?, para ver el funcionamiento óptimo de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Bueno, entonces, en introducción, pues, para que nuestros paneles solares fotovoltaicos que se van a aplicar o se aplican en esta zona, pues tienen que tener una correcta instalación, ¿no? Y por ende, también depende del ángulo de inclinación óptimo, ¿no? Además, también debemos tener en cuenta que la radiación solar que cae sobre una superficie, en este caso inclinada, porque los paneles solares están inclinados a un cierto ángulo óptimo, entonces esta debe caer perpendicular, ¿no?, a esta superficie para que éstas tengan un funcionamiento óptimo. Y de esa manera también aprovechar, ¿no?, esta energía solar en estas aplicaciones fotovoltaicas, ¿no?, para producir electricidad, porque ese es el fin, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que la demanda mundial de energía aumenta continuamente a una tasa de crecimiento anual de 2,47%. Por lo tanto, los colectores solares tienen beneficios medioambientales, reducen considerablemente los gases de efecto invernadero. Entonces, como mencioné, el objetivo de este trabajo es determinar la hora pico solar en una superficie inclinada en la ciudad de Juliaca, asimismo a analizar, ¿no?, la hora pico solar a diferentes ángulos de inclinación óptimo. Y bueno, con respecto a la metodología, el área de estudio y también con respecto a los datos utilizados, el área de estudio pues viene a ser netamente la ciudad de Juliaca, ¿no? Cabe mencionar que el altiplano de Puno posee varios pisos ecológicos. También tenemos parte de la selva, ¿no?, clima de altiplano, clima de altura, la zona circunlacustre. La zona circunlacustre viene a ser, bueno, las ciudades que están a riberas del lago Titicaca, ¿no? Pero en este caso la ciudad de Juliaca está en la zona clima del altiplano, ¿no? Están en las coordenadas de 15 grados, 26 minutos, 29.2 segundos y una longitud de 70 grados, 12 minutos, 28 segundos, ¿no?, y a una altitud de 3.861 metros sobre el nivel del mar. Ahora, con respecto a la data utilizada en este caso, pues para determinar, ¿no?, la hora pico solar, pues se ha tomado en cuenta la data durante el año 2008, ¿no? En la Universidad Nacional de Juliaca tenemos la estación meteorológica Davis Vantage Pro 2, ¿no?, que mide varios parámetros meteorológicos. Entre ellas está la radiación solar global, ¿no? Entonces, se ha medido durante 2018, ¿no?, los datos cada 15 minutos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta figura, la figura 1, viene a ser la estación meteorológica Davis Pro Blue 2, es la que contamos, ¿no? Y aquí tenemos la consola, ¿no? Justamente es la consola donde nosotros programamos, ¿no?, a qué intervalo de tiempo queremos medir los parámetros. Si queremos una hora, cada 15 minutos, cada minuto, ¿no? Entonces, en este caso hemos programado para 15 minutos. Entonces, estos datos son almacenados en el software Winelink que cuenta esta misma estación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el software, ¿no? Entonces, aquí tenemos el icono y aquí hacemos clic y vamos descargando los datos cada semana, porque
solamente puede almacenar una cierta cantidad de datos, ¿no? Una vez que, digamos, no vamos a, o nos pasamos un día, pues perdemos datos, ¿no? Los datos, entonces tenemos que ir cada semana a descargar los datos. Por ejemplo, en el año 2020 no hemos descargado datos debido a la pandemia porque el acceso a la universidad es muy complicado, pero hemos solicitado para el ingreso en este año 2021 a la universidad. Entonces todas las semanas, cada semana, hay que darnos un tiempo, ¿no?, para descargar, para no perder. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos es el software también de Winely. Por ejemplo, este es para un día, ¿no? Para el día, por ejemplo, que tenemos para el 8 de marzo de 2021, ¿no? Entonces, ahí también podemos, cada vez que vamos a descargar, también podemos observar, ¿no?, la data que se van descargando, si efectivamente se han registrado, ¿no? Y así. Entonces, podemos visualizar de un día, 2 días, una semana, un mes, todos los años que se ha registrado, ¿no? Bueno, entonces, en la parte de metodología es necesario mencionar con respecto al efecto fotoeléctrico, ¿no? Porque justamente este principio pues se basa, ¿no?, con respecto al funcionamiento de una celda fotovoltaica, porque, bueno, en sí vienen a ser estas celdas pues normalmente compuestos por silicio y, ¿no?, por cuerpos semiconductores, en este caso tipo N, tipo P, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hablar también de lo que viene a ser, como mencionaba, la incidencia de la radiación solar a través de los fotones, la libración de los electrones, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo es el funcionamiento en sí, ¿no?, de los semiconductores, cuando tenemos la combinación de silicio, porque recordemos que los paneles fotovoltaicos normalmente están hechas, ¿no?, elaboradas de silicio. También aquí tenemos la combinación de silicio con el fósforo o el silicio con el boro, ¿no?, dependiendo. Y pues ¿qué sucede en la combinación de estos tipos de semiconductores? Pues se genera un campo eléctrico, ¿no? De ahí una fuerza motriz, justamente por la unión de estos semiconductores, ¿no?, de tipo N y P. Ahora, para calcular o encontrar la hora pico solar también hemos utilizado ciertas ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la de inclinación solar, que depende del día juliano, también el ángulo de inclinación óptimo. Este es para la zona, ¿no?, altiplánica, esta definición. Y aquí tenemos la radiación solar global para una superficie inclinada, porque la requerimos, ¿no? Pero para ello también para encontrar la radiación solar global en una superficie inclinada, pues necesitamos también la radiación solar global y también el ángulo óptimo, ¿no? Entonces, normalmente en esta zona, para las aplicaciones de lo que viene a ser las instalaciones de paneles fotovoltaicos, pues se utiliza normalmente 16 grados, ¿no?, que es más o menos equivalente a la latitud de la zona donde estamos, ¿no? Y también necesitamos la radiación solar global. Y la radiación solar global es justamente un parámetro que mide la estación Davis que les mostré, ¿no? Es la que medimos. Entonces, pero para ver si esa data está bien, ¿no?, para validar, entonces hemos utilizado también la data de la NASA, ¿no? Data de la NASA. Entonces hemos realizado una correlación obteniendo un 0.84. Entonces, de alguna forma es confiable, por lo tanto aquí hemos aplicado la data durante todo el año y de esa forma encontrar también la radiación solar global para una superficie inclinada, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, también es necesario conocer la figura 4 con respecto a todo lo que viene a ser los ángulos solares, ¿no?, como podemos observar. Entonces, justamente aquí tenemos el panel, aquí tenemos el sol, bueno, la incidencia sobre el panel. Para que este sea eficiente, pues tiene que haber un ángulo de inclinación óptimo, ¿no? En este caso lo representamos con una beta. ¿Cómo encontramos la hora pico solar? Pues justamente con la definición de la ecuación 6, ¿no? Y esta depende justamente también del factor de irradiancia y de la radiación solar global en una superficie inclinada y sobre 1000 watts metro cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser la hora pico sol? Pues viene a ser en sí
las horas de irradiación solar, ¿no? U horas de luz. Y normalmente esto en esta zona no es normalmente viene en un intervalo de 3 a 7 horas diarias, ¿no? Esto también hay que ver según el mes, el lugar de instalación también. Además, también hay que tomar en cuenta que una hora pico solar también equivale a 1 kilowatts hora por metro cuadrado o 3,6 megajoules, ¿no? Entonces hay que tomar esas magnitudes también para ver, ¿no? Ahora, con respecto a los resultados, por ejemplo, aquí tenemos la figura 5, ¿no? Viene a ser la variación en realidad de los ángulos de inclinación óptimo durante todo el año, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos tomado, por ejemplo, para el 1 de enero, el óptimo sería de 7.57 grados, ¿no? Lo óptimo. O para, por ejemplo, para el 31 de diciembre, ¿no? De 7.75. Y así, ¿no? Va variando. Pero esto es, como le mencionaba, con respecto a la variación de ese ángulo óptimo durante todo el año. Pero normalmente en esta zona las instalaciones son, como se dice, constantes o son fijas, ¿no? Entonces están simplemente los paneles solares inclinados a un cierto ángulo fijo, ¿no? Como les mencionaba, normalmente lo utilizan así a 16 grados, ¿no? Pero para encontrar la eficiencia de estos paneles solares durante todo el año, y como también esta zona de la región del altiplano de Puno es bastante alto el potencial de energía solar, entonces funcionaría mucho mejor si aplicamos, ¿no? Esta variación. Lelia, por favor, ¿podrías acelerar un poco para dar tiempo para las preguntas? Ok, entonces aquí tenemos la figura 6, que esta ya viene a ser la figura con respecto, por ejemplo, aquí tenemos la hora pico solar, pero tomando en cuenta diferentes ángulos de inclinación, ¿no? Esa es la figura. Tenemos, por ejemplo, un plano a 0 grados, ¿no? Y así vamos variando hasta 90 grados, ¿no? Y como les mencionaba, aquí tenemos la comparación que se hizo, ¿no? Del ajuste lineal de la radiación solar global, porque es una medida esencial para encontrar la hora pico solar. Entonces esa se midió con los datos de la estación que poseemos con la de la NASA, ¿no? Como podemos ver, el ajuste nos dio aquí 0.84, ¿no? De correlación. Y bueno, aquí tenemos los datos mensuales, ¿no? Con respecto a la hora pico solar, como se ha aplicado aquí. Tenemos la radiación solar global. Esta es data registrada por la estación. Aquí tenemos la radiación solar global en un plano inclinado, ¿no? Y aquí encontramos la que viene a ser la hora pico solar, ¿no? Ahora hay que mencionar que cuando esta hora pico solar es mayor a 4, pues según investigaciones, las zonas son bastante rentables, ¿no? Para aplicaciones, más que todo las fotovoltaicas. Obviamente las térmicas funcionan mucho mejor, ¿no? Con estos valores que hemos obtenido. Y bueno, tenemos aquí conclusiones. Se ha encontrado con respecto al hora pico solar para una placa inclinada a 16 grados en lo que viene a ser en la ciudad de Juliaca, de enero a diciembre, ¿no? Se ha obtenido un promedio anual de 5,41. Entonces, como les mencionaba, es mayor a 4. Entonces, esta zona es bastante rentable, ¿no? Bueno, y trabajos similares también la hicieron en lo que viene a ser Colombia, en México, ¿no? Entonces, en estos lugares también hicieron, entonces llegaron también a buenos resultados. Ahora, con respecto a lo que viene a ser el ángulo de inclinación óptimo, por ejemplo, el de Juliaca, su ángulo, mejor dicho, la latitud está más o menos a menos 15,44 grados, ¿no? Entonces, realizando también los cálculos con respecto al ángulo de inclinación óptima, también se llegó a este promedio, ¿no? Entonces, este resultado, cuando es equivalente, pues este es el ángulo, en realidad vendría a ser el ángulo óptimo, ¿no? Como les mencionaba, normalmente utilizan para las instalaciones de 16 grados, pero con nuestro resultado este sería la inclinación óptima, ¿no? Para que funcionen estos paneles. Y estos también se relacionan con los resultados, ¿no? Que hicieron en otras zonas.
Bueno, entonces estos resultados de este trabajo pues sirven, ¿no?, como referencia para futuras aplicaciones en energía solar, especialmente en la fotovoltaica, ¿no? Y asimismo contribuir a lo que vienen a ser los aspectos ambientales, energéticos y económicos con respecto a la región de Puno, ¿no?, y otros. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del público presente? Bueno, acá hay uno de un desconocido, Zoom 153, dice, con los resultados obtenidos se puede garantizar la independencia energética, digamos, de un hogar promedio, o sí habría sin necesidad de conectarse a la red eléctrica. Sí, porque, bueno, en este caso sí se garantizaría, ¿no?, independencia energética, porque como hemos obtenido la hora pico solar mayor a 5, entonces este es muy bueno para netamente aplicaciones en fotovoltaicas. Entonces este resultado pues abastecería muy bien a lo que viene a ser, ¿no?, por ejemplo, un hogar, ¿no?, para que pueda abastecer energía eléctrica y no necesariamente depender, ¿no?, al CEIN o a la red eléctrica nacional. Pero has comparado el consumo promedio de gasto de un hogar y la potencia que daría uno de estos paneles, ¿es equivalente? Ya, directamente medir así con una zona, con un hogar, no, simplemente se han obtenido los datos y ya hemos llegado a una conclusión, ¿no? Ok, bueno, una pregunta ya yo de curiosidad. En lo último que colocaste en las conclusiones, el ángulo óptimo de conclusiones, me llamó la atención que más o menos indicabas que en Colombia y en México tuvieron ángulos muy parecidos. Yo pediría alguna diferencia. Bueno, no es mi área, pero ¿tiene Sí, algún comentario? sí, por ejemplo, en México, en Colombia hicieron estudios similares a hora pico solar. Y el detalle era que el promedio de, lo que viene a ser el ángulo óptimo durante todo el año, entonces es equivalente a la latitud de la zona, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos encontrado para cada día, ¿no?, y un promedio de menos 15.44 grados. Entonces, por ejemplo, para México, por ejemplo, está más o menos voy a poner un ejemplo, de 25 grados, ¿no? Entonces su variación también llegó a eso, ¿no? Entonces en otras zonas de Colombia también, ¿no? Entonces nos hemos basado más que todo en esos resultados, ¿no? Ahora, para el funcionamiento de esta zona sí es óptima, porque recordemos que, por ejemplo, en Puno, con respecto a la zona circunlacustre en el lago, hay muchas islas, ¿no? Por ejemplo, la isla Taquile, la Mantaní. Entonces la red eléctrica no llega y al Estado no le es rentable, ¿no? Entonces es un poco difícil también. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues instalando paneles fotovoltaicos, ¿no? Y como hemos encontrado valores mayores a 4, entonces funcionan muy bien, ¿no? Porque hay cadenas hoteleras, son zonas turísticas, entonces funcionan muy bien, ¿no? Ok, muchas Gracias. gracias, muy interesante. Bueno, damos las gracias a profesora Daria Quispe.